es un proyecto que, independientemente de que la madre sea escuchar historias de amor en la calle, porque sí que es algo que cuido, mimo, lo hago con una deontología de cómo yo pretendo escuchar, cómo intervengo la calle. Lo que para mí es más importante es cómo yo, por colocarme, por ejemplo, en el Zócalo, soy capaz de modificar la energía de toda una plaza, porque nadie es inmune al leer el cartel y conectar con una historia de amor. Y como todo el mundo va caminando a una velocidad concreta, porque está haciendo pendientes o porque está yendo a trabajar o por lo que sea, y de repente, ¿cómo se ralentiza? Y su gesto facial cambia porque han conectado con algo, con alguien. Es precioso. Es lo que no tiene precio realmente de mi proyecto. Independientemente de que venga alguien a contarme su historia o no. Sí. Ver cómo aquí está cambiando todo, como todo el mundo sonríe, se pone a llorar, se besan, se acercan y me cuentan algo, se van como medio enfadados porque han conectado con la que les rompió o el que les rompió el corazón. No lo sabes. Yo no sé exactamente con lo que están conectando, pero es un viaje que dejo que les abrace hasta que lleguen a su trabajo, a sus casas o hasta que manden ese mensaje que tenían que haber mandado hace muchísimo tiempo. Lo que yo no era en ningún momento consciente es que ese proyecto me fuese a cambiar la vida en el momento en el que primero se sienta alguien, se genera un túnel de intimidad y lejos de la expectativa que yo tenía, que fue una de las cosas que aprendí a hacer, matar la expectativa y los juicios verbalizados, de repente me destroza la expectativa que yo tenía de voy a escuchar historias tan bonitas, va a ser maravilloso el proyecto. Y la primera historia que escucho es terriblemente desgarradora. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más, el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy me acompaña Pablo Piñeiro. Pablo, bienvenido a Creciendo, es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Fíjate, Pablo, que este mes, el mes de febrero, es muy famoso por celebrar el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Y por eso, pues me interesaba mucho platicar con alguien que pudiéramos profundizar en este tema, ¿no? Que dedica su vida a este tema tan bonito. Adicional a que, pues, le dedico este episodio a mi esposa Marcela, la cual, pues, es mi media naranja, no únicamente por el Día del Amor y la Amistad, sino porque cumplimos el 28 de febrero 22 años de casados, felizmente casados. Mi media naranja que amo con todo mi corazón. Entonces, mi vida te dedico a este episodio. Pablo, eres exfutbolista, presentador, modelo, trainer, actor, escritor, entre otras cosas. Pero me gustaría que tú te presentes como te gustaría que te identifiquen. Pues yo creo que a día de hoy es muy complicado como que identificarme con algo, ¿no? Porque sí es cierto que todas las cosas que he probado, en cierto modo, me han gustado, y quitando alguna que de repente he apartado de mi vida, pero, pero posiblemente lo que más me gusta de las cosas que practico es la escritura o la interpretación. Posiblemente Ujú, la interpretación, ¿no? Como que soy actor y escritor, digamos, ¿no? sí. Independientemente de que lo que más hago en mi vida posiblemente sea sentarme en la calle a escuchar a otras personas, ¿no? Y Ujú. que de ahí venga lo del tema del gurú del amor o que se me encaje tanto con el tema del amor. Pero sí que me costaría muchísimo definirme. Y cuando me dicen: "Bueno, ¿a qué te dedicas?", y yo: Soy actor y escritor", a Ajá. día de hoy, pero bueno, igual mañana ya tengo algún otro trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues padrísimo. O sea, a mí me encanta lo que estás haciendo y me gustaría empezar por preguntarte, o sea, ¿cómo debemos de enfocarnos en lo positivo que nos dé el amor? Yo creo que tanto en el amor como en cualquier otra situación en tu vida, ¿no? Que casi todo está atravesado por el amor de un modo u otro. Lo interesante es que puedas verle como las virtudes, ¿no? Lo positivo que puede darte cualquier situación. Y sí es cierto que el amor, y ya no voy a hablar solo de mí, sino de la data que yo he cosechado a lo largo de estos casi 10 años, Ujú, casi siempre da cosas muy negativas, porque vivimos el amor desde una expectativa, ¿no? Como que todo lo que nos ha aportado a nivel cultural el patrón de esto tiene que ver con el amor, todo lo que consumimos en relación a literatura, cine, música, mitos, leyendas y demás, y sobre todo en Occidente va generando una expectativa romántica en relación a cómo tienen que ser las cosas. Y casi siempre genera frustración porque una vez que lo consigues o no eres feliz consiguiéndolo o no lo consigues directamente, ¿no? No llegas nunca a las perdices, ni al castillo,
ni a la mujer, ni El cuento de el Disney. cuento de Disney, ¿no? Sí, Como que toda la expectativa que nos ha generado a una generación muy concreta Disney, de repente genera cosas muy negativas porque estás en la frustración, en la sensación de ser un fracasado, porque el amor romántico de un modo u otro te ha escupido en la cara. Entonces creo que es muy interesante centrarse en cuando obtienes algo positivo de cualquier vínculo en el cual tú te involucras y después en verle a lo negativo un aprendizaje que convierta lo negativo en algo positivo. sí, Eso es sí. lo que yo creo que es más interesante de todo en tu vida, sea pues esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el amor, o cualquier otra cosa relacionada con trabajo, familia. Sí, probablemente más adelante durante la plática podemos justamente profundizar en los temas relacionados de lo que viene desde el ego, ¿no? Y las diferencias entre lo que es el amor verdadero y dentro del amor romántico, lo que es el amor, o el enamoramiento, ¿no? Cuando alguien está enamorado del amor, más no necesariamente en todo el contexto de lo que es el amor. Y creo que es bastante interesante de cómo se da la evolución una vez que pasa cierto tiempo, ¿no? De que pasas esa cuestión de la aventura profunda y del enamoramiento a un amor diferente, profundo, pero con una raíz y con una historia y con un compromiso y con a lo mejor mayor profundidad conociendo a la otra persona que complementa tu vida, ¿no? Ujú. Pero antes de empezar con todos estos temas, Pablo, me gustaría que nos platiques un poquito de tu infancia y de la relación que tuviste con tus padres, con tus abuelos. ¿Y cómo te enseñaron el amor de chico? Guau, es un súper preguntón. Es más, la primera vez que me preguntan algo así. Ajá, Pues mira, yo la relación, claro, los patrones que tengo, o sea, a donde yo puedo observar en relación a mi familia, tanto mis abuelos por parte de madre como por parte de padre, pues curiosamente, la figura por parte de madre solo es una abuela que ejerció de madre soltera y para mí fue un ejemplo muy interesante porque esta mujer fue, embarazada y abandonada por 2 hombres, y ha tenido 2 hijas de 2 hombres diferentes, los cuales abandonaron, y por parte de su familia ha recibido un trato muy complejo, ¿no?, de gestionar. ujú, Y recuerdo conversaciones con mi abuela, en la cual es que era una tía muy inteligente, aunque no tenía ningún estudio, ni sabía escribir, ni sabía leer, pero para mí fue un ejemplo muy importante. Y recuerdo una conversación con ella cuando yo era adolescente y tenía novia, ¿no? Que se la presenté, ¿no? De esto que ya metes a tu novia en el contexto familiar y se la presento y ella como que le habla súper maja a mi novia, en plan, ay, qué guapa eres, todo esto, y de repente se gira hacia mí, ¿no? Y a petit comité, ¿no? Como en la intimidad, me dice, ¿qué haces con una novia? O sea, puedes tener 3000, ¿qué haces con una novia?, ¿no? Como diciendo, ¿qué haces? ¿No? Y por ahí tenía alguien a quien observar que era muy interesante, pero que tampoco le hacía mucho caso porque lo que me vendía la sociedad y el sistema cultural en el que yo me encontraba era ser monógamo, romántico y heterosexual. Y después, por otra parte, mis abuelos paternos sí que casi no tuve relación con ellos y muchísimo menos pude entender nada que tuviese que ver con el amor en el trato que tuve con ellos porque fui muy pequeño en la ujú, convivencia con ellos. Y después, por parte de mis padres, pues siempre he visto una relación en la que, eran, o sea, no sueles ver, o sea, yo no solía ver, por ejemplo, muchísimo cariño entre ellos, ¿no? O sea, yo lo que percibía era, okey, estar en una relación de pareja que dure muchísimos años, básicamente está atravesado por la palabra aguantar, ajá, aguantar carros y carretas, ¿no? Y sí es cierto que si peleaban muchísimo entre ellos para mantenernos, ¿no? Para que a nosotros no nos faltase de nada, sí es cierto que entre ellos me costaba muchísimo ver cosas de cariño, ¿no? Y ujú, los observo, bueno, desde que llevo como estudiando todo esto y analizándolo y escuchando historias de amor, como que los observo más, me llama muchísimo la atención la viabilidad de su relación, ¿no? ujú, Porque sí es cierto que he escuchado muchas relaciones muchísimo tiempo
y hay muy pocas que estén atravesadas por el cariño después de pasados X años, ¿no? Como que están atravesados por la palabra aguantar, Sí, pero no por la palabra nos amamos, lo que verbalizabas tú al principio del podcast, ¿no? De felizmente casados durante 20 sí, no sé cuántos años. sí, 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 es curioso, ¿no? Y ese concepto es, pues, más de lo común de lo que nos imaginamos, o luego ves ya, parejas ancianos de justamente, ¿no? De que ves que se llevan fatal Exactamente. y ahí siguen, ¿no? Y es como el chiste que está, la señora, ¿no? La señora ya mayor y que se murió su esposo que se llevaba fatal con él, ¿no? Y llega su comadre y le dice: "Oye, comadre, pues, si cuando tú te mueras, allá en el cielo te encuentras a tu esposo, digo, tu Sí, esposo que ya murió, ¿te volverías a casar con él?". Le dice: "Sí, por supuesto". "¿Pero cómo, comadre, si no te llevas bien con él?". Dice: "Pues, para que se chingue". que se joda, que aguante. Qué ¿No? bueno, sí, sí, yo escuché muchas historias de amor en Sí. geriátricos, en centros de ancianos, y la verdad es que era apasionante escucharlos, Ujú, porque era como, y aguanta, y ahí están. Hay otros que de repente, pues, vivieron una vida preciosa juntos, y cuando uno, pues, a lo mejor empieza a tener desgaste cognitivo, o desarrollo de demencia, Alzheimer y demás, es ujú, lo doloroso que le resulta a uno u otro, ¿no?, contarte la historia. ujú. Pero sí, sí, es un mundo, y cómo ha cambiado, ¿no?, de cómo se relacionaban antes y cómo se relacionan ahora las personas. Y te preguntaba, digo, evidentemente el tema de tus abuelos, habemos algunos que convivimos mucho con los abuelos, pero particularmente con los padres, eh, y probablemente mucho más en México o Latinoamérica, pues que hay una relación, muy fuerte, ¿no? O sea, en muchos lugares del mundo, pues como que se presta mucho que la gente se va a estudiar a algún lado, ya se casa, vive en algún otro lado del mundo, o cuando se casa se independiza y pues ve de repente a los papás, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica, pues es bastante unida la familia, inclusive ya casados y demás, y la parte de la convivencia. Y desde chicos, pues yo creo que esto no es excepción en ningún lado del mundo, pues tú vas aprendiendo lo que vas viendo, ¿no? Y no necesariamente que sea bueno o malo, simplemente pues es un patrón que tú ves y que lo identificas como normal, ¿no? Ujú. A menos de que sea tóxico, ¿no? O sea, demasiado tóxico que definitivamente digas, eso definitivamente no quiero, ¿no? Pero muchas veces, pues nosotros crecemos en un ámbito que, pues, viendo cómo se comporta como pareja tus padres, pues, muchas veces repites patrones que vuelvo a lo mismo, ¿no? No necesariamente quiere decir que estén bien o estén mal, pero, pues, es de lo vivido, ¿no? Tú, Pablo, ¿desde qué edad te empiezas a interesar por este tema del amor romántico? Yo creo que desde muy pequeño, Ujú, porque lo que consumo, lo que me gusta y demás, tiene que ver muchísimo con el amor romántico, aunque casi no seas ni consciente de que lo ujú, estás consumiendo, ¿no? Porque tú en el momento que ves Disney, por ejemplo, ¿no? Pues ya que hablábamos de Disney o cualquier otra película en la que muestran algo relacionado con el amor romántico, tú lo ves como algo bonito. Por lo menos le estoy hablando de lo que yo sentía, ¿no? Veía una película y veía algo bonito, pero no me ponía a analizar que lo que me estaban mostrando estaba muy sesgado, ¿no? Como que estaba mostrándome solo una parte del camino. Por ejemplo, no me estaba mostrando qué ocurre después en la convivencia de esa princesa y ese príncipe en una casa en la que tienen X responsabilidades y tienen que poner encima de la mesa conversaciones complejas como la infidelidad, porque de repente le gusta un enanito más que no sé. Nunca ocurría esto, ¿no? Entonces, como tú no lo percibes, solo ves la parte bonita, de repente cuando en tu vida diaria sí se generan esas situaciones, esos conflictos que tienen que ver con conversaciones en relación a cómo me trata una persona de tu familia y lo conflictivo que puede ser esto, o cosas que tienen que ver con el dinero, cosas que tienen que ver con la infidelidad. Todas estas conversaciones que no tenemos ni idea de cómo gestionarlas, porque tampoco tenemos herramientas emocionales para identificar cosas y comunicarlas, de repente me temblaba el suelo. Pero yo desde muy pequeño estuve consumiendo este contenido. ¿Qué pasa? ujú, Que cuando yo empiezo a relacionarme con personas y veo que llega una edad
ya después de casarme, que digo yo, o sea, estoy haciendo todo el rato un patrón de comportamiento relacional y no identifico en ningún momento éxito. Siempre identifico frustración, fracaso, ¿qué estoy haciendo mal en realidad, no? Ujú. ¿Qué está pasando? Y cuando me pongo a escuchar historias de amor y empiezo a escuchar a miles de personas contarme lo que está sucediendo en sus relaciones, aquí ya empiezo a poder estudiarlo desde un macro, ¿no? A Claro, verlo desde arriba y a decir, ah, vale, es que creo que el sistema no es tan funcional como nos han contado. sí. Igual hay que analizar cómo funcionan las no monogamias o cualquier otro patrón relacional para ver dónde puede haber cosas que sean más o menos eficientes. Y ahí de repente descubrí un mundo. Sí, Pero sí, sí. sí. Fíjate que, digo, y ahorita vamos a profundizar, evidentemente, pues en toda esta parte de las historias que te han platicado. Pero a mí Disney se me hace al revés. O sea, se me hace un drama terrible. O sea, tú ves todas las películas de Disney de cómo empiezan y es pues al que abandonaron o el que se murió el papá o lo dejaron o lo que sea. Termina bonito, ¿no? Y termina la historia así como de, como dices, de que el príncipe con esto, pero es un drama. Todas. Sí, Bueno, sí, yo, sí. yo recuerdo lo impactante que fue para mí Bambi. Sí, El sí, momento en sí. que le matan a la madre. Digo, ¿qué pasa? No, o sea, ¿cómo es posible que sea tan doloroso esto? Y Disney sí que utilizó este sistema de empezamos con un dramón, empezamos Sí, con que asesina a tu padre, tu sí, tío, como el Rey sí. León, o yo qué El sé, Rey León, sí. y a partir de ahí búscate la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí que hay cosas que yo lo veía como súper bonito y a día de hoy lo veo como una de las cosas más tóxicas que me habían podido meter que me podían inocular, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo La Bella y la Bestia. Ujú. Yo cuando vi La Bella y la Bestia, igual el primer día la vi 4 veces seguidas. Estaba Guau. fascinado, ¿no? O sea, tuve que ir a buscarme mi madre a casa de mi amigo en plan, ¿qué haces? Que son las 12 de la noche. Y yo, mamá, estoy viendo esta película. La he visto 4 veces seguidas. Y no era consciente de que en realidad estaban hablando de un secuestro, de que había una cosa de que tenía que desarrollar síndrome de Estocolmo por la persona que había secuestrado a esa otra persona hasta que desarrollase amor por ella para que esto de repente funcionase. Sí, Dije yo, wow, qué mensaje nos han metido así como por debajo, ¿no? sí, 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 sí. Pero claro, nunca lo percibes. Yo por lo menos cuando era pequeño no percibía nada de eso. Lo consumía y lo veía como algo precioso, ¿no? Sí. Ahora, en tu vida personal, pues seguramente has tenido relaciones que han marcado tu vida. ¿Cuáles dirías que han sido los aprendizajes personales más valiosos que te han dado estas relaciones? Mm. Yo creo que de los más poderosos es entender que la expectativa, o sea, primero que las responsabilidades para que una relación funcione están divididos en dos partes. No solo depende de una persona que una Ujú. relación funcione, sino que depende de dos que tienen que bailar. Y cuando me refiero a bailar, me refiero a que haya un lugar amable y cariñoso para poder comunicar lo que tenga que comunicarse y por lo menos cada X tiempo testar hacia dónde está yendo la relación, ¿no? No para que uno dé por supuesto cosas y que la otra persona de repente esté haciendo un camino que se aleje. Sí, Entonces yo creo que entender las responsabilidades que tiene cada una de las personas en la relación, entender que no se puede plantear las relaciones desde una expectativa, sino desde realidades comunicadas. Y, y después yo creo que lo que más me han enseñado es a cuidar, ¿no? Que si no cuidas, si no planteas desde la base, fuera de la parte de enamoramiento que es fácil y sencilla, preciosa, sino que si no planteas como respeto, comunicación, que ya he comentado, que no exista algo de admiración hacia la otra persona para que ésta te genere que estés todo el rato como pendiente, ¿no? Como que estés en la curiosidad de descubrir más sobre esa persona. Creo que es muy difícil relacionarse si no hay esta base, por encima o por debajo, digamos, del enamoramiento que hace que todo sea muy sencillo. sí, Y yo creo que esto es lo que me han enseñado, porque sinceramente yo todas las relaciones monógamas que tuve se basaban en el proceso de enamoramiento y desde ahí no dibujaba ninguna otra cosa que fuese base de esa propia relación. sí, 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 sí. Ahora, por otro lado, hablas de las ventajas de fracasar en el amor. Digo, platícanos un poquito de o sea, ese concepto como tal. ¿Y qué sería para ti el éxito en el amor? Primero, en relación a lo de fracasar,
Yo creo que lo interesante de que fracases es que siempre aprendes, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje siempre te da una posible evolución si tienes la humildad suficiente como para analizar que has fracasado, que posiblemente haya que trabajar algo en ti para que eso no vuelva a ocurrir, si es que te interesa que no vuelva a ocurrir, y desde ahí evolucionar para ser la mejor persona posible. Entonces, yo es donde yo ahí detecto que fracasar es interesante, porque de repente el fracaso, tú estás en un bucle, en un lugar cómodo, en una zona de confort en la que todo está funcionando, y de repente puedes llegar a un lugar en el que no evolucionas, ¿no? Como que te quedes estancado en: "Yo aquí estoy bien, no voy a jugármela en absolutamente nada". Pero cuando de repente algo sale, de una forma diferente y Ujú, rompe esa comodidad, si tú tienes la humildad suficiente y eres lo suficientemente trabajador, creo que puedes trabajar en ti para que eso no vuelva a suceder y de repente subes un escalón. Y cualquier situación que se parezca a esta que ocurrió en este otro nivel, que ha generado un fracaso, aquí posiblemente, aunque ocurra, ya sabes cómo solventarla. Y ese aprendizaje a mí me parece valiosísimo. Por eso hago tanto hincapié en lo positivo de fracasar en el amor, ¿no? O en fracasar en lo que sea. sí. Y después la otra pregunta que era, perdona, repíteme. O sea, ¿qué sería para ti el El éxito en el éxito. amor? Pues para mí el éxito en el amor es sentir que todo está bien, ¿no? Ujú, Que pase lo que pase, siempre me voy a sentir cuidado o que voy a tener la capacidad de poder cuidar a la otra persona, ujú, independientemente de que esos cuidados o ese intentar que esa otra persona florezca, o que ilumine o que se luzca lo máximo posible, no me repercuta a mí de forma positiva, ¿no? Creo que lo más exitoso para mí fue percibir que aunque una persona ilumine otro lugar que no sea yo pueda disfrutar de su sombra. ujú. Eso que me parece como lo más exitoso, como entender que no eres lo que amas, lo que te aman, perdón, sino lo que tú puedes amar a otra persona. Sí, 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 sí. Fíjate que, digo, a mí me gustaría comentar sobre los 2 asuntos, ¿no? Yo primero me casé muy chico, de 18 años, que tuve 2 hijos preciosos. Una ya está aquí, Pau, mi hija, y Germán. Duré 7 años de casado, me divorcié, y me volví a casar con Marcela, mi actual esposa. Y de alguna forma, pues, siempre digo yo que, pues, las relaciones son de 2, ¿no? O sea, siempre en alguna cuestión y alguna complejidad, son de 2 personas. Y hacía la referencia un poquito de cosas que aprendes y patrones que muchas veces tienes de lo que ves o percibes que, pues, debe de ser la vida de pareja muchas veces cuando lo ves alguna cuestión en tus papás, ¿no? Y yo como que toda la vida pensaba, decían, bueno, pues yo de la familia núcleo de chico, en el cual eran mis papás, mi hermana y yo, me visualizaba como la familia perfecta, ¿no? O sea, como que era la familia perfecta. No quiero decir de historia de Disney como tal, pero pues éramos, inclusive pues a la fecha, ¿no? La familia núcleo de ahí, de todos los que emana de mis papás es los pollitos, ¿no? Que es Mm. como, ya sabes, el amor y el pollito, la pollita y todos los pollitos y demás, ¿no? Y, pues, ya más grande, pues, te vas dando cuenta que patrones que tú tenías o que adoptaste, y particularmente en mi primer relación, pues, no necesariamente, como te digo, no que estuviera mal, ¿no? Pero no necesariamente era el ideal, ¿no? Y aprendes de eso, y cuando conozco a Marcela, ella también había salido de una relación larga, no casada, pero de noviazgo, este, y como que los 2 nos pusimos, el uno al otro como lo más importante de cada uno, ¿no? Y eso, digo, yo hoy por hoy creo evidentemente que en una relación, pues antes de estar bien con la otra persona, tienes que estar bien contigo mismo, ¿no? Porque pues, si no, las cosas no funcionan. Pero una vez que tú estás bien contigo mismo, si te quitas un poquito esa parte de ego,
buscando satisfacer a la otra persona, es algo que llega una reciprocidad preciosa, ¿no? Y en ese objetivo, pues ya también es ir creciendo juntos y es una bola de cosas para ir pues reconquistándote y reconociéndote cada vez, porque pues nada es constante, ¿no? No eres la misma persona que fuiste hace 20 años o que 10 o que 5, y si no vas creciendo conjuntamente como pareja, pues después te volteas y dices, pues ¿quién es esta persona, no? No es con la persona que me casé. Evidentemente no eres la persona con la que se casó tu pareja, pero el chiste es que puedas ir evolucionando y creciendo No, juntos, claro, ¿no? exacto. Sí. Em, Pablo, ¿qué te inspiró a crear el proyecto de Escucho Historias de Amor Gratis? Pues me inspiró, bueno, varias cosas. Primero, yo vi una imagen un día en internet, que no sabía si era un meme o un fotomontaje o algo de un señor haciéndolo, y de repente dije yo: "Guau, no sé si es real", pero empecé a plantearme cómo reaccionaría mi contexto social en ese momento a algo así. Ujú, Y lo dejé así como apuntado en mi libreta de ideas, ¿no? Como, esto podría estar chévere que yo lo hiciese. Chingón se diría aquí. Entonces, como que lo dejé ahí y lo decidí hacer a raíz de que yo estaba en este patrón relacional de buscar a una persona, tener una relación con ella, casarme, y cuando me divorcio, de repente estoy en una búsqueda de, no sé si conocéis esta expresión aquí, de un clavo saca otro clavo. sí, 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 perfecto. Entonces estaba en la búsqueda de esto de tengo que colocar en mi mano, para que yo pueda pasar por la calle, una persona que me dé el estatus que me daba mi anterior pareja, lejos de trabajarme en mí, de generar un duelo, de hacer este trabajo que para mí tendría que ser fundamental. No, yo estaba en la huida hacia adelante de busca una persona que tenga el mismo estatus, ¿no? Y en esta búsqueda desesperada de una persona que fuese guapa, que para mí fuese, que tuviese ese estatus, de repente una chica me paró los pies por Ujú, primera vez en mi vida y no me contestó nada a mi declaración de amor hacia ella, pero yo estaba enamorado de ella. okey, Entonces dije: "Guau, estoy súper enamorado", o sea, casi estoy sintiendo en los poros de mi piel la oxitocina bombardeándome y sí, la dopamina y la noradrenalina y todas esas sustancias que hacen que me sienta tan bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta energía? Y abro la libreta de ideas y aparece escuchar historia de amor. Güey, igual es un buen momento para hacer esto. ajá. Y ahí fue el primer momento en el que hace casi 10 años me senté en la calle a escuchar historias de amor. Y cuando empezaste a hacer esto, digo, evidentemente primero era un proyecto personal, eh, para ver qué aprendías tú. Esto después lo querías reconvertir en algo, decir: "Oye, de aquí puede salir algo". ¿Cómo te empezó a inspirar lo que estás escuchando, no? Es que yo al principio casi era un experimento social, de ver, a ver cómo reacciona Galicia, el norte de España, a esto. Ajá, Lo que yo no era en ningún momento consciente es que ese proyecto me fuese a cambiar la vida en el momento en el que primero se sienta alguien y se genera un túnel de intimidad y lejos de la expectativa que yo tenía, que fue una de las cosas que aprendí a hacer, matar la expectativa y los juicios verbalizados, de repente me destroza la expectativa que yo tenía de voy a escuchar historias tan bonitas, va a ser maravilloso el proyecto. Y la primera historia que escucho es terriblemente desgarradora y noto como esa persona, mientras me lo está contando, yo entro en su intimidad porque veo como su bigote empieza a sudar, veo cómo le tiembla la voz, cómo le tiemblan las manos en su narrativa. O sea, ya no era el lenguaje solo verbal, sino el no verbal, su sinergología, todo lo que me estaba contando. Y de repente digo yo, uy, que esto es una cosa muy importante lo que está ocurriendo aquí. O sea, me está regalando tal vez lo más importante que le ha ocurrido en su vida, o tal vez lo más bonito que le ha ocurrido en su vida. Y de repente empiezo a pensar en la idea peregrina de escribir un libro de historias de amor real. Y de ahí empezó a bifurcarse hacia millones de lugares, como por ejemplo el espectáculo que traje a México, ¿no? ujú, Y claro, es un proyecto que, independientemente de que la madre sea escuchar historias de amor en la calle, porque sí que es algo que cuido, mimo, lo hago con una deontología de cómo yo pretendo escuchar, cómo intervengo la calle y demás. Sí es una cosa que bifurca hacia libros, charlas, espectáculos teatrales, posibles series de televisión, o sea, es una cosa que no tiene fin, ¿no? claro. Y que, independientemente de todos estos proyectos, que si son monetizables y demás, lo que para mí es más importante es como yo, por colocarme, por ejemplo, en el Zócalo,
soy capaz de modificar la energía de toda una plaza, porque nadie es inmune al leer el cartel y conectar con una historia de amor. Y Sí, ver cómo tú estás en la calle y cómo todo el mundo va caminando a una velocidad concreta, porque está haciendo pendientes o porque está yendo a trabajar o por lo que sea, y de repente, ¡puf!, cómo se ralentiza y su gesto facial cambia porque han conectado con algo o con alguien, es precioso. Es lo que no tiene precio realmente de mi proyecto, independientemente de que venga alguien a contarme su historia o no. sí. Ver cómo aquí está cambiando todo, como todo el mundo sonríe, se pone a llorar, se besan, se acercan y me cuentan algo, se van como medio enfadados porque han conectado con la que les rompió o el que les rompió el corazón, no lo sabes. Yo no sé exactamente con lo que están conectando, pero es un viaje que dejo que les abrace hasta que lleguen a su trabajo, a sus casas o hasta que manden ese mensaje que tenían que haber mandado hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces es un proyecto que espero que me siga acompañando toda mi vida. Oye, ¿y cuánto dura una plática de estas? Digo, puede ser variable, supongo, pero tú ¿es en base a preguntas o simplemente tú te pones a escuchar y platícame lo que me quieras platicar? Exacto. O sea, yo te voy a contar exactamente cómo lo hago, que es primero despliego un cartel y pongo unas sillas. Normalmente, para que a mí me sea sencillo trasladarlas, suelo llevar 3 sillas frontales y una silla aquí. Ujú, Entonces, yo lo único que planteo es escucho historias de amor gratis, porque por encima no soy quien para comentar absolutamente nada de lo que tú me vayas a regalar. Entonces, lo que ocurre es que alguien se sienta y me cuenta. No tengo ni idea de lo que va a durar esa plática, porque dependiendo de la historia, la edad que tengas, la cantidad de detalles que recuerdes de la historia, puede variar de 2 horas de escucha profunda y atenta a 3 minutos si eres un adolescente que me estás contando una historia de instituto que para ti ha sido un mundo, pero la realidad es que fueron 2 meses de historia. ujú, Pero claro, la intensidad con la que te la cuentan y tal, a lo mejor en 3 minutos te han contado algo muy intenso para esa persona que le puede marcar, sabe Dios cuántos años de su vida, pero eso versus a una cárcel o a un geriátrico donde de repente la historia son 2 horas de historia con todo lujo de detalles, desde el momento en el que se conocen en el baile hasta el momento en el que le muere o en el momento en el que están en ese geriátrico compartiendo habitación, pero uno de los 2 tiene demencia, es no hay ahí no hay ninguna, yo no tengo ningún parámetro de, por favor, que dure menos de 45 minutos. ujú, Y después, yo hago una escucha en la cual ni siquiera genero preguntas, porque codifico que la pregunta va desde el ego. Y me desposeo de absolutamente todo para que la única persona importante ahí sea la que está contando algo, ¿no? Yo desaparezco. Lo único que soy es un jarrón que aprende. ujú, A medida que le van contando cosas y a lo largo de todos estos años, yo lo único que hago es aprender y absorber. Y de repente, desde la humildad absoluta de soy una hoja en blanco, alguien me dibuja algo o me enfoca algo que tiene que ver con mi vida personal, a lo cual yo no había iluminado nunca. Y digo yo, hey, esto es muy interesante y aquí le puedo dar una vuelta a esto que ocurrió en mi vida y nunca me había parado a pensar en esto. Entonces, ni pregunto, y si voy a preguntar algo es porque de repente no estoy entendiendo algo que me está contando y lo está repitiendo, y digo yo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y de repente desde ahí pregunto algo. Y si alguien, por lo que sea, que ocurre bastante, me cuentan algo y me dicen, ¿me, me puedes decir qué opinas? Tengo que colocarles en, yo te puedo decir lo que opino, pero quiero que sepas que primero no soy un terapeuta, no soy psicólogo, y lo que yo vaya a decirte, independientemente de que fuese psicólogo y terapeuta, va a estar atravesado por mí, va a ser súper objetivo, o sea, súper subjetivo lo que yo te voy a contar. Entonces, desde ahí te comento lo que opino, pero también entiende que a lo mejor no te vale para nada lo que yo opino. Entonces, desde ahí compartimos una conversación supernatural. ujú. Pero sí que tengo que colocar a esa persona en, oye, no estás en terapia, ¿no? Eres consciente de Claro, que yo claro, claro. soy una persona que te escucha y independientemente de que esto te resulte terapéutico, porque posiblemente lo que me estás compartiendo no se lo has compartido a nadie en tu vida, porque tu contexto de confianza, tu familia y amigos y demás a los que le podrías haber contado algo así, desde esa confianza que tienen te van a juzgar y yo no lo voy a hacer, desde ahí te puede resultar terapéutico. Pero entendamos que esto no es terapia. De todas las historias que has escuchado, ¿alguna que me puedas, resumir que te haya impactado, que hayas dicho: "Guau"? Un montón, un montón. Fíjate, podría contar una que me contaron en un geriátrico que me dolió muchísimo porque, claro, yo tenía en el imaginario, cuando fui la primera vez a un geriátrico, tenía en el imaginario, no sé cómo le llamasteis aquí a esta película, en España se llamaba El diario de Noah, no sé si aquí era de
The Book Not, o sea, una historia que ocurría en un geriátrico concretamente Ujú, y uno de los protagonistas era Ryan Gosling. ujú. Bueno, el tema es que en esta película yo tenía el imaginario de que podría ocurrir cosas así en el geriátrico. Entonces, de repente llego a un geriátrico y empiezo a escuchar historias muy similares a las de la película, pero mucho más bestias, digamos, o más dolorosas de escuchar. Y de repente llega una señora que me cuenta una historia de toda una vida con su pareja, desde que se conocen de adolescentes y empiezan una relación, o sea, que él le pide la mano a sus padres para que ella pueda tener una relación con él, empiezan una relación, emigran a Alemania, vuelven de Alemania, trabajan juntos en Alemania en una fábrica de máquinas de escribir que se llama Olivetti, Ujú. vuelven de Alemania, montan una empresa de limpieza en la ciudad en la que vivían en Galicia, que se llama Ourense, conviven ahí, hacen toda una vida juntos, envejecen juntos, entran juntos en el geriátrico y generan los 2 demencia, Guau. compartiendo habitación. ¿Qué ocurre? Que de repente muere él y su demencia le impide recordar lo cercano, pero sí recuerda lo lejano. O sea, ella me contó toda esta historia con lujo de detalles. Las empresas en las que trabajaron, el tiempo que estuvieron en cada empresa, en las ciudades en las que vivían, en los diferentes países en los que Pero la estuvieron. memoria corta no. Todo, pero a corto plazo no. Entonces, ¿qué ocurrió a corto plazo, lo cual no recuerda? La muerte de su marido. Entonces, ella cada día vivía el duelo de su marido, porque se despertaba y lo primero que preguntaba es: ¿dónde está mi marido? Wow. Entonces, todo el día era como el día de la marmota, Bill Murray. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo mismo, pero con algo tan jodido, tan doloroso, como descubrir que tu marido ya no está. Entonces despierto, pregunto por mi marido, descubro que mi marido ha muerto, lo lloro a lo largo del día, lo asimilo, lo que me acaban Bueno, de pues contar, que le hubieran dicho que estaba de viaje, que llegaba al día siguiente, ¿no? pues creo que en algún momento decidieron que tenían que decirle esto, ¿no? Y así todos los días. Wow. Entonces eso me dejó en una desazón increíble. Decir, wow, qué doloroso es esto. Y de las historias más bonitas o románticas que pudieras decir, wow. Es escuché muchas muy bonitas, pero al lado de las de desamor, digamos, o dolorosas, Sí, igual es un 5% y okey. las dolorosas el 95. Pero así de las más bonitas, Es que quizás es el impacto, ¿no? O sea, cuando oyes una de estas cosas como que dices: "Híjoles, no puede ser". no, es increíble, de Ajá. verdad. Pero bonitas, estoy recordando a ver cuál puede ser así de las más bonitas que yo he escuchado, y hay una concretamente que yo estaba en Madrid escuchando historia de amor, y de repente llegan 2 chicas que yo más o menos puedo identificar que tienen entre 15 y 18 años, ¿no? Entonces se acercan al cartel, ¿no? Como muy divertidas, como muy vivaces, digamos, y me dicen: ¿Qué es esto que haces?", ¿no? Y claro, yo me quedo mirando para el cartel y las observo y digo: "Escucho historias de amor", Gratis. y me dicen: "¿Pero es en serio?", ¿no? Y yo: "Sí, claro que es en serio", y me dicen: "Pero la nuestra es de película, ¿eh?". Y yo: "Bueno, contádmela y decidimos, ¿no? Entre los 3 si es de película o no". Entonces se sientan las 2 chicas y me empiezan: "Bueno, nosotras nos conocimos, o sea, yo entré en el hospital me describen un hospital psiquiátrico que hay en Madrid, ¿no? Me dicen el nombre y todo, me dicen, yo entré vamos a poner una fecha random, yo entré el 15 de febrero y ella entró el 16 de febrero y las 2 entramos por un intento de suicidio". Wow. Esa es la premisa, o sea, parten de ahí la historia y me empiezan a explicar cómo funciona la planta donde ellos estaban de ese hospital psiquiátrico, en el cual estaba atestado de niñas con muchísimos problemas, casi todos atravesados por los TCAs, ¿no? Por los trastornos de la conducta alimenticia. Ujú. Entonces me empiezan a decir que no pueden elegir con quién compartir espacio y que de repente a ellas las ponen delante, una delante de la otra, a la hora de comer y el plato de ese día era tortilla, ¿no? Entonces ahí como que se conectan por primera vez y empiezan a hablar ese día. Y después, claro, empiezan a sentirse bien la una con la otra sin tener inquietudes
relacionales, digamos, que tengan que ver con la homosexualidad ni nada de esto. Ellos estaban conectando desde lo más genuino y me decían, claro, entonces empezamos a gustarnos y no podíamos comunicarnos de forma sencilla porque tú no eliges en ningún momento cuándo puedes compartir con esa otra persona. Ujú. Entonces, la forma de comunicarnos o donde podíamos compartir espacio era en la comida y que por suerte nos tocase a una con la otra, pero casi nunca ocurría, o en clase porque venían profesores a dar clase adentro del hospital. Ujú. Entonces, en esas clases en las que estamos compartiendo el mismo espacio, pero con más alumnas, de repente pues compartíamos un libro en plan, oye, el libro que me dejaste. Y dentro iba una cartita, ¿no? En la que Ajá. nos preguntábamos cosas, nos hablábamos y desde ahí nos comunicábamos. Llegó un momento en el que teníamos analizado los ángulos muertos del pasillo, desde dónde podían observarnos enfermeras, y era como en el momento que pasaba la enfermera y tomaba el pasillo, giraba tal y pues de repente nos podíamos colar la una en la habitación de la otra y demás. Y claro, cuando salió una, el día que supo que la otra iba a salir, pues la fue a esperar al hospital y a partir de ahí empezaron a compartir una relación de pareja y me hacía mucha gracia porque eran muy jóvenes, ¿no? Y me decía, Sí. y ahora quedamos, bueno, en España, cuando hablas de relaciones lésbicas, Ujú. de relaciones de pareja entre chicas, hay como una forma de nombrarlas que en cierto modo es peyorativo, que es tortilleras, ¿no? Sí, 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 sí lo he Entonces dice, y escuchado. nosotros ahora, nosotras nos juntamos para quedar, tenemos citas para ir a comer tortilla a diferentes lugares de Madrid porque es el plato de comida que nos juntó y nos encanta llamarnos las tortilleras, ¿no? Y esa historia como que me pareció como muy linda y con el paso del tiempo descubrí que era algo muy común porque me vinieron muchas otras chicas a contar historias del mismo contexto. Y Claro. cuando yo la primera vez que lo escuché me parecía como, wow, qué historia, tengo que escribirla, voy a hacer una película con esto. Ajá. De repente cuando descubro que había muchas historias similares porque estas plantas de estos hospitales psiquiátricos están plagados de niñas que por el motivo que sea, tal vez excitado por la utilización o cómo utilizamos las redes sociales y cómo eso genera algo aspiracional hacia cuerpos o cosas que no son tan reales, Sí, de repente genera muchísimos problemas psicológicos como bueno, pues cosas como los TCAs y que sí. estaban llenos de chicas de entre cortas edades, a lo mejor 12 13 años y 19 años, que entre ellas pues al final empezaban a surgir vínculos muy bonitos. Guau. Qué padre, qué padre. Y bueno, después de escuchar tantas historias, ¿cómo ha cambiado tu propia perspectiva del amor? Ha cambiado por completo. O sea, yo antes me relacionaba y siempre tenía en la cabeza el planteamiento relacional monógamo, romántico, heterosexual, ponle todas las etiquetas que hagan que tú te sientas cómodo en Occidente relacionándote así. Ujú. Y a partir de empezar a escuchar historias de amor, empecé a girar hacia qué es esto de las no monogamias y qué hay dentro de esta caja desastre. Porque, claro, empecé a analizar que nuestro sistema relacional, en parte por todo lo que yo había vivenciado cercano, ¿no? Todas las personas que se relacionaban de este modo cerca y después todo lo que yo había escuchado, que habían sido como miles de historias, empiezo a percibir que nuestro sistema relacional en la actualidad ya casi no funciona, pero es que en la antigüedad reciente, digamos, en los últimos 50 años, sí funcionaba, pero gracias a la sumisión femenina, ¿no? Había un planteamiento relacional que era, ok, tú y yo tenemos una relación y esto va a funcionar del siguiente modo. Tú como mujer te quedas en casa cuidando de la casa, de los animales y de los hijos y yo proveo, salgo a, digamos, cazar, pero bueno, también voy al bar con los amigos, tengo una libertad de cosas que hacen que yo pueda sostener este matrimonio. Entonces, cuando empiezo a escuchar esto de forma repetida cientos y cientos de veces, empiezo a decir, wow. Claro, en la actualidad en España, por ejemplo, esto ya no se sostiene, ¿no? Porque una de las cosas que hacía que esto sucediese así era que de repente había una pareja, hombre-mujer, que podían estar trabajando en la misma empresa, pero la mujer cobraba menos. Entonces, si esta pareja decidían tener un hijo, había que tomar decisiones en relación a cuidados, de quién va a cuidar al niño. Sí, Bueno, pues como uno de los dos tiene que dejar de trabajar, la persona que menos cobre. Curiosamente, la persona que menos cobraba siempre era la mujer. claro. Entonces, la persona que se sometía, bueno, y en diferentes épocas sociopolíticas de nuestro país, la mujer directamente casi no podía ni trabajar, estaba totalmente dependiente a nivel económico del marido. Entonces, eso hacía que la palabra aguantar cogiese una dimensión estratosférica. Claro. Pero claro, en la actualidad todo eso ha cambiado, por lo menos en España,
y ya las relaciones que duren muchísimo tiempo, cuando hay algo que no está estable dentro de la relación, es muy difícil. Entonces los divorcios ¡pum!, se dispararon por los aires. Y claro, yo en mi planteamiento relacional sí que me he abierto a otros parámetros relacionales, como es la anarquía relacional, las no monogamias en todo su amplio espectro. Y, y sí es cierto que es muy complejo relacionarse desde ahí, desde algo que no sea monógamo, porque no nos podemos olvidar de que vivimos en una sociedad que es capitalista. Sí. Y el capitalismo aprieta a muchísimos niveles para que tú no tengas tiempo de calidad para poder cuidar. Si eres clase media baja, tú estás en chinga todo el día trabajando y consiguiendo recursos económicos para pagar luz, gastos de la casa, alquileres, alimentación, que a tus hijos no le falten los libros para el colegio o cualquier cosa. Entonces, tu objetivo diario es trabajar y conseguir los recursos suficientes como para que todo se mantenga, ¿no? Que puedas cubrir todos los gastos. Entonces tienes muy poco tiempo de calidad para llegar a casa y cuidar de las personas que están viviendo contigo, de tu familia nuclear o de tu pareja, Ujú. porque llegas tan cansado que ante una conversación compleja no estás para eso. Y cuando viene un hijo, por ejemplo, en esa conversación compleja y te dice, oye, te está contando algo que si lees entre líneas es bullying a lo mejor, pero no te lo quiere decir así. Pero tú estás tan cansado que lo que le dices es, eso no es nada. O sea, son cosas de niños, está todo bien. Y no has prestado atención a lo que realmente te estaba diciendo. Entonces, si eso lo extrapolas a relaciones no monógamas, que son más relaciones, más cuidados, es muy complejo nuestro sistema relacional y nuestro sistema sociopolítico, socioeconómico. Muy difícil. Pero sí es cierto que yo he empezado a percibir esto como una posibilidad real, ¿no? De que se abran conversaciones en las que la relación ya no sea como nos han contado que tenía que ser. Sí, y yo creo que en todo, ¿eh? O sea, evidentemente la parte de las relaciones, pero muchas veces, vivimos en un ámbito de tradición, ¿no? Y de esa cultura que vas aprendiendo que las cosas son de cierta forma, que evidentemente, pues, cuando vives en sociedad y demás, pues, hay como que ciertas reglas, ¿no? Y que, pues, si quieres pertenecer a esa comunidad o esa sociedad, pues, debes de jugar más o menos Mm, en esas reglas, porque si no, pues, automáticamente te saca la comunidad. Pero yo me hago muchas veces esas preguntas, ¿no? Y preguntas como decir, pues, ¿quién dijo que, pues, las cosas tenían que ser de tal forma, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió de decir, pues, tenía que ser A, B, C o D, no, no? total. Y eso, pues, te da a mí porque me encanta filosofar, ¿no? Y, pues, desde preguntas, como dices, de la relación, monógama hasta, este, un tema cultural, o de creencia, o de religión, o de costumbres, simples costumbres, ¿no? Y que, pues, estamos acostumbrados justamente a que haces tal cosa porque porque así ha sido siempre, ¿no? Sí, Hay una como un cuento, ¿no? De que dicen del pavo que era la tradición de una bisabuela, ¿no? Entonces, siempre hacían un pavo de Navidad, y llega la bisnieta y le pregunta a su mamá: "Oye, mamá, ¿por qué la receta del pavo parten el pavo a la mitad para cocinar?". Y la mamá le dice: "Pues no sé, pregúntale a tu abuela". Y pues llega y le pregunta a la abuela: "Oye, abuelita, ¿por qué el pavo lo parten a la mitad para cocinar?". Dijo: "Mijita, no sé, pregúntale a tu bisabuela", ¿no? Ahí todavía estaba la bisabuela y viejita, ¿no? Dice: "Bisabue, ¿por qué el pavo lo parten y eso?". Dice: "No, mijita, pues porque cuando yo era joven, el pavo no cabía en el horno, entonces había que partirlo a la mitad", ¿no? Y claro, así se quedó la receta, porque la gente muchas veces sigue costumbres que, pues, porque así son. claro. Ya sin saberlo y sin entenderlo, ¿no? Pero es un poco lo que hablábamos antes de la evolución. O sea, eso, si no te lo preguntas, si nunca hay una bisnieta que se pregunte todas estas cosas y llega a la raíz, no se evoluciona. O sea, se sigue preparando el pavo así cuando a lo mejor hay otra forma que es más eficiente o más interesante de preparar el pavo, Sí, ¿no? Y esto pasa con todo, porque al final siempre hay una base en el cual se hizo por un motivo. Al igual que hay muchos textos religiosos que marcan un comportamiento porque en esa época tenía todo el sentido por salud, a lo mejor,
para que la gente no se pusiese en riesgo, para que no morir la población, o para procrear lo máximo posible, para generar un ejército más fuerte, para poder invadir el país de al lado. Ujú. Pero si todas esas cosas no te las planteas, no te las preguntas, de repente empiezas a mantener comportamientos y a prolongarlos que no son eficientes, que van desde el miedo, que generan cosas desagradables a tu alrededor, que para mí son terribles. Entonces, creo que es muy interesante, por lo menos, preguntártelo. Sí, Lo que pasa es que tampoco tenemos el tiempo de calidad como para poder preguntártelo o llegar a conclusiones, sí, porque vamos en chinga, como te comentaba, a conseguir los objetivos que tienes para poder vivir lo más cómodo posible. sí, pero yo creo que, o sea, cada vez más, ¿no? O sea, tuvimos, yo creo que, digo, y lo comento muchas veces aquí en el podcast del tema de la pandemia, ¿no? A pesar de que fue un momento muy difícil para muchas personas que perdieron a seres queridos, pues sí fue un momento de pausa en el mundo en el que, quieras o no, pues te hiciste muchas preguntas, ¿no? O sea, Muchísimo. todos nos hicimos muchas preguntas de, pues, de por qué es, de cómo y cómo funciona. Tuvimos tiempo para pensar, ¿no? Y yo creo que esa fue como una bendición, en términos de evolución y de crecimiento, que, pues, ahorita se está viendo, ¿no? El interés por el bienestar, por profundizar pues, en el bienestar de uno mismo, la salud mental, una serie de cosas. Fue un momento interesante. Mm. O sea, yo ahí sí que noté mucho, cómo repercutió a nivel mental en la sociedad. Ujú, O sea, porque de repente fue un parón en seco en el que tienes tiempo para preguntarte cosas, ¿no? Y cómo es tu vida y si estás satisfecho con ella y demás. sí. Sí que yo ahí noté muchísimo cambio a Sí, nivel sí, social. definitivamente. ¿Cuál crees que es el mito más dañino con respecto al amor y cómo podemos combatirlo? Más dañino. Voy a decir algo que me lo has sacado tú hoy encima de la mesa nada más llegar, que es Ajá, el mito de la media naranja. ajá. Bueno, sí, tiene que ser las 2 naranjas Sí, que se juntan, ¿no? exacto. Yo creo Exactamente, que es sí. es muy nocivo, pero desde la amabilidad que tiene el propio concepto, ¿no? De Ujú. que de repente haces muy buen equipo con alguien, ¿no? Que Sí, sería lo que se lee entre líneas. Claro, la frase te lleva a entender que tú no estás completo solo, ¿no? sí, Y sí, yo sí. creo que es una cosa bastante dañina, porque entender que no estamos completos y que dependemos de otra persona para trascender, puede ser interesante y no, a la vez, ¿no? Sí es Ujú, cierto que yo creo que como humanos somos sociales, ¿no? Y dependemos de otras personas para absolutamente todo, ¿no? Pero sí es cierto que deberíamos poder, compartir desde otro lugar que no sea el de la necesidad sí, desde no la precariedad del necesito algo, sino desde me gusta lo que estoy viendo en ti, vamos a compartir esto. Yo quiero compartir conmigo lo que yo he tenido, ¿no? ujú. Ese es uno de los que más así como que me confrontan muchas veces. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y digo, yo creo que tiene inclusive, em, eso connotaciones inclusive más profundas, ¿no? Porque no únicamente es con una pareja, digo, y esto pues es la profundidad de cómo vemos las cosas desde el punto de vista del ego, ¿no? Ujú. Porque cuando no tienes a la otra persona o a una persona, es lo que te afecta a ti, ¿no? O sea, no es si la otra persona sufrió, ya no está o lo que fuera, es cómo lo ves desde el ego, ¿no? O sea, desde tu perspectiva y lo que a ti te hace falta. Y precisamente es, pues, por ejemplo, en el budismo es esta parte de del pensar en la impermanencia, ¿no? De que nada es para siempre, eh, y pues, de alguna forma tú debes de estar bien con eso. Pero, pues, también no es fácil. Digo, ahorita estamos hablando de las relaciones de pareja y del amor en ese sentido, pero, pues, en todos los casos, pues, parte la base cuando, pues, no tienes a alguien que quieres o parte a alguien que quieres, sufres desde el punto de vista de Mm, tu del ego, sentimiento, ¿no? Del total. ego. Entonces, pues, es complicado, ¿no? Yo creo que es complicado y a la vez es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como percibo yo la tristeza o el sufrimiento, si algo me hace sufrir, por ejemplo, cuando se va alguien, ¿no? Porque se muere o porque ha decidido que no quiere seguir compartiendo al mismo nivel una relación contigo, del tipo que sea,
Cuando yo conecto con la tristeza en eso, de repente, a la vez casi de sentir la tristeza, siento placer, porque identifico lo afortunado que fui de vivir algo tan bonito como para que ahora yo sienta tristeza por haberlo perdido, Ujú. ¿no? Si siento tristeza es, wow, qué bueno tuvo que ser para que yo sienta tristeza. Y a mí eso me emociona un montón. Me Sí. parece algo precioso poder vivir la tristeza con algo. ¿Tú dirías que esa es una forma de superar una ruptura con una Sí, pareja? creo que es una fase del duelo muy interesante. Ujú. Pero sí es cierto que pasas por otros momentos a lo mejor de falta de entendimiento en los cuales el sufrimiento te puede desbordar, ¿no? Y puede hacer que lo pases muy mal. Sí, Pero creo que de las fases del duelo más bonitas es cuando de repente agradeces. sí. Es que la mentalidad es todo, ¿no? O sea, la mentalidad y como dices, si vives en el agradecimiento, pues es como cuando ves el vaso medio lleno, medio Medio vacío. vacío, ¿no? Si tú lo ves medio lleno, pues puedes verlo bajo esa perspectiva de decir, oye, qué bonito todo lo que compartimos, todo lo que fue, los momentos padres y pues estás en ese mindset, ¿no? Mm. En lugar de decir, pobre de mí, ya no lo tengo, soy, ¿no? A Infeliz. partir de ahí es ver qué te interesa más, o Sí, sea, qué te da más. Yo creo que lo segundo no te da más que te aplasta, ¿no? sí, No te permite, seguir caminando. sí, Y lo otro de repente empiezas a ver virtudes y cosas maravillosas a todo. sí. Ahora, también hace ratito comentabas el ejemplo con un hijo, ¿no? Y en la parte de la familia, Mm, que muchas veces estás cansado y que, pues, llegan y te van a platicar algo y dices: "Ah, pues eso, o no tiene tanta importancia o es fácil", y muchas veces pasa también, pues, esta parte de ligado a la a una relación de pareja, ¿no? Terminas una relación y estás sufriendo o estás, deprimido o lo que sea, y, pues, llega alguien y te dice: "No, hombre, pues, no está tan grave, ¿no? Eres afortunado, no te preocupes, a mí me fue peor", o lo que sea, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo vivir cómo tener una ruptura sana y cómo crees que alguien debería de vivir el duelo, ¿no? Porque también se vale sufrir, ¿no? O sea, se vale sufrir y como dices, una cosa es ver estos momentos bonitos y demás, pero pues, se vale llorar, se vale sufrir, se vale no salir y tienes que pasar un proceso para superarlo. exacto. Yo creo que el núcleo y la red de personas que tú generas a tu alrededor es fundamental para todo esto. Porque es lo que comentaba un poco antes de los juicios, ¿no? Siempre puede venir alguien que desde su torpeza emocional te dice: "Ah, tampoco fue para tanto, a ver, imagínate lo mío entonces, ¿cómo me tendría que sentir yo, pues, cuando me dejó Clara?", ¿no? Pero sí es cierto que tus zapatos, yo por mucho que haga un ejercicio, tú me cuentes una historia, ¿no? De dolor, me dices: Pablo, es que me ha pasado esto, me ha dejado, me sentía así asado". Yo puedo hacer un ejercicio de intentar entender lo que tú me estás contando y desde mi capacidad de raciocinio dibujar un camino, ¿no? Ujú, Dibujar tu camino hacia atrás, es decir, creo que puedo vivir esto otro, y intentar ponerme en tus zapatos. Pero la realidad absoluta es que ese camino única y exclusivamente solo lo hiciste tú. Tú has tenido los inputs de que ese día, cuando te pasó eso otro, tu madre justo te había dicho que le habían diagnosticado no sé cómo. Todo eso es tuyo. Yo jamás, de los jamases, podré entender 100% lo que tú has vivido como para juzgarlo de ninguna forma. Entonces, es muy interesante tener personas cerca que no juzguen verbalmente, porque el juicio es una cosa que se despierta de forma automática. Tú ante cualquier cosa que me dices, yo estoy juzgándolo internamente y eso lo único que está haciendo es dándome información sobre mí, sobre lo que yo estoy pensando o sintiendo en relación a lo que tú me estás contando, pero en ningún momento habla de ti ese juicio. Entonces, el juicio para mí es una herramienta valiosísima de conocimiento personal. Cuando tú me estás contando algo, lejos de yo poder verbalizar lo que yo estoy pensando, que no te va a aportar a ti absolutamente nada, incluso puedo hacerte daño, porque o estoy sacando valor a lo que tú estás diciendo, o a lo mejor estoy distorsionando lo que tú me estás diciendo con un juicio de mierda que no tengo por qué decir. sí, Entonces creo que la red es muy importante en relación al estar, a estar cerca y hacerte sentir que pase lo que pase, está todo bien, que yo estoy aquí para escucharte y para apoyarte, independientemente de lo que hayas hecho, de lo que yo piense de lo que hayas hecho.
Si yo te amo, lo que quiero es que tú estés bien. Entonces estoy aquí cerca. Entonces, para mí, creo que para poder sobrepasar un duelo o algo realmente doloroso, independientemente de tú tener capacidad de trabajo y demás, que muchas veces no se tiene porque la vida te pasa por encima, ya no solo por el hecho concreto de que hayas perdido a una persona, sino por el hecho de que a lo mejor se junta con otras situaciones que de repente se te caen las bolas. Tenías varias, de repente se te cae una y el hecho de fijarte en esta otra, que es, se me ha muerto mi madre, de repente estas otras también se caen y a lo mejor eran cosas relacionadas con el trabajo que no puedes atender igual porque esta situación te ha desbordado. Ujú. Entonces, independientemente de la fortaleza personal que pueda tener cada uno, tener las posibilidades a lo mejor de hacer un acompañamiento en terapia con una persona que sepa acompañarte, después de que tu red sepa hacerlo también, para mí es fundamental. Pero muchas veces no se da todo esto, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante para mí, súper importante, el diálogo desde la amabilidad con uno mismo, Ujú. porque igual todo lo que lo rodea no es amable. Sí. Entonces, como que focalizar en, ok, no tengo amabilidad por aquí, por aquí, por allí, solo me quedo yo. Entonces, todo lo que yo vaya a decir sobre mí, que sea lo más amable posible, porque hay muchas cosas que valen la pena y que son maravillosas, y hay veces que cuesta muchísimo verlas, porque la situación es dolorosísima. Sí. Pablo, hace ratito me estabas comentando justamente de esta parte cultural arraigada y de cómo funcionan las relaciones o funcionan en muchos lugares del mundo, partiendo de la base de el deber ser o lo que contribuye y las diferencias entre el papel del hombre y de la mujer y esta parte económica y de, pues, que en muchos casos era el aguantar, ¿no? Y que particularmente en lugares como Europa, eh, Estados Unidos, Norteamérica también, pues hay más independencia, ¿no? Creo que para allá va, México también para allá va, pero pues Latinoamérica todavía tiene, pues a lo mejor ese concepto más de que el hombre es el proveedor y la mujer pues tiene que ser encargada del hogar y demás, como digo, va evolucionando, pero en ese sentido, ¿tú crees que existe el amor verdadero o es un tema más de compromiso y de aguantar? Yo creo que el amor, es la definición más compleja del planeta. O sea, creo que cualquier ser humano, cualquier persona que está en este set, le preguntas: "¿Qué es para ti el amor?", y nos van a responder cosas totalmente diferentes. Ujú, Y creo que desde ahí hay que entender, y desde la humildad absoluta, que ninguna definición es más valiosa que la otra, ¿no? Como para decidir que hay un concepto que es el amor verdadero. Yo creo que el amor, lo atraviesa absolutamente todo y y creo que cada persona, desde los cuidados, debería de intentar tener las relaciones amorosas o acercarse al amor de la forma más bonita y eficiente posible. Pero no creo que haya ninguna fórmula secreta de esto es el amor verdadero. Creo que el amor está atravesado por los cuidados. Creo que desde los cuidados y desde la amabilidad podemos generar cambios a nivel social maravillosos y empezando por nuestro entorno más cercano, cómo le hablas a la persona que te lleva a trabajar, a la que me trajo hoy aquí a poder hacer este podcast, a la persona que te atiende en el supermercado o a cualquier persona con la que te cruzas. Creo que eso, si va desde la amabilidad y desde el cariño y desde los cuidados, puede generar algo muy bonito a tu alrededor que pueda crecer. Entonces creo que el amor verdadero puede ser como el concepto de, pero ya te digo que es un pensamiento mío, único y exclusivamente mío, y no tiene por qué ser compartido por ninguna otra persona. ujú. Pero este pensamiento de cuidados y amabilidad como base para que a partir de ahí crezca lo que sea. Sí, 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 Pero sí sí, es cierto que si no veo una definición clara de esto es el amor verdadero, ¿no? Y funciona así y sí existe, no lo sé. sí. Ahora, ¿tú qué consejo darías a quien nos esté escuchando desde tu perspectiva de cómo mantener viva la llama, ¿no? Del amor En una relación de en pareja. una relación de pareja. Pues yo, y me imagino que sonará redundante por las veces que lo he nombrado ya ahora, eh, creo que es que la llama inicial de una relación, la energía de nueva relación llamada, ¿no? Que es como superinstintiva, em,
que tiene que ver con una segregación hormonal de serotonina, citocina, dopamina, noradrenalina, GABA, o sea, una serie de sustancias que hacen que todo funcione, pero porque estamos codificados así de forma instintiva y animal para que nos reproduzcamos, ¿no? Ujú, Y eso dura un tiempo concreto para que pueda gestarse un hijo, digamos, ¿no? O una hija, o un hijo. Entonces, mantener eso en el tiempo, una vez que pasa ese proceso de segregación hormonal que baja irremediablemente, yo creo que está atravesado por lo que comentábamos de los cuidados desde la comunicación, el respeto, la tolerancia, el humor. El humor me parece fundamental como para que algo funcione. Creo que el humor, ahora parándome un poco del humor, es lo único que le puede ver a la cara a la muerte, por ejemplo, y escupirle a la cara, ¿no? ujú, El humor, la admiración, la curiosidad. Creo que si eres capaz de cultivar todas estas cosas en una relación que tengas, la relación se va a mantener, y de una forma muy bonita. Porque sí es cierto que ese valle va a llegar. O ujú. sea, el momento en el que baja esa llama, entonces, si quieres mantenerla encendida de alguna forma, creo que tiene que mantenerse desde ahí, ¿no? Desde que la otra persona siempre tenga un lugar amable en el que poner encima de la mesa una conversación difícil. Ujú. Y que esa conversación difícil no haga que la relación se rompa de ninguna forma, sino que nosotros tenemos la capacidad de poder hablar esto encima de la mesa y que todo esté bien igual, ¿no? ¿Cuál dirías que es el enemigo más grande del amor de pareja? Yo creo que del amor de pareja y de casi todo en la vida, creo que la falta de humildad Ujú, y el egocentrismo descontrolado. Creo que el ego en ciertos momentos tiene como virtudes, pero creo que si no lo controlas, si no lo tienes bien colocado, le puedes pasar por encima a personas que son muy bonitas en tu vida por no pararte desde la humildad y entender que tú cometes errores igual que la otra persona también los comete. sí, sí, coincido. Sí, coincido. Cuando piensas nada más desde tu perspectiva y Mm. de nada más de tú cómo ves las cosas y no pensar en la otra persona y demás, pues En la bonita otredad, ¿no? sí, 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 sí. De la otra persona. Em, Pablo, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida que considerarías de lo más difícil de tu vida? Tuve varios. Alguno de ellos que Yo creo que a lo mejor el más difícil es haber sentido culpa por, por haber sentido que fue tu responsabilidad que una persona muriese, ¿no? ujú, Tuve un episodio de mi vida en el que perdí a una compañera y, y sentí realmente que yo había sido una parte importante o que tenía muchísima responsabilidad en que eso ocurriese. ujú. Si pudieras regresar en el tiempo y platicar contigo mismo, ¿qué consejo te darías? Atiende a la otredad, Ujú, atiende a las otras personas independientemente de tu visión y de tu espontaneidad o tu impulsividad a la hora de juzgar o de comentar ciertas cosas, entiende, para, analiza y luego, una vez que has analizado cómo te hace sentir a ti lo que está ocurriendo fuera, desde ahí intenta dar algo que sea más interesante que lo impulsivo. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías o qué le preguntarías? Estoy pensando en si mi abuela o si Noelia, que es esta chica que se fue, Ajá, y posiblemente si fuese con mi abuela, le diría que ahora entiendo muchísimas cosas de las cuales me habló en el ujú, tiempo que compartimos juntos. Porque sí es cierto que había muchísima sabiduría ahí que yo no sabía entender. Y si hablase con Noelia, le daría las gracias por darme la importancia que yo nunca me di a mí mismo. ¿qué sigue para ti, Pablo? ¿Dónde te ves en 10 años, 5, 10 años? En 5 o 10 años, no tengo ni idea. No sé ni dónde me veo dentro de un mes, para cuanto más dentro de 10. Pero espero verme haciendo algo que tenga que ver con mis proyectos, porque me parecen bonitos, me parece que que son útiles y creo que pueden generar un cambio en la amabilidad de las personas. Entonces, me gustaría poder estar haciendo algo que tuviese que ver con eso. Qué bien, qué bien.
¿Algún libro que nos recomiendes? Hombre, Lo positivo de fracasar en el amor de Pablo Piñeiro, un librazo. No, os aconsejaría uno mío, pero si Ese, evidentemente, ¿y qué ese, otro? ¿Alguno que te haya impactado, que te haya gustado? me han impactado varios. Hay uno de Morgan Scott Peck que se llama El camino menos transitado, me Ujú, gustó muchísimo. Me gustó muchísimo también La construcción sociocultural del amor romántico, de Coral Herrera. Y así como tercero, que es para mí uno de mis libros favoritos, bueno, voy a decir 4. ajá, Tercero, diría El caballero de la armadura oxidada, como uno de los libros más amables y bonitos como para entender que tienes que enfrentar a tus miedos. Y uno de aquí de la tierra, que se llama Los cuatro acuerdos, que es como uno de mis libros de cabecera, sí, 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 que siempre regalo. definitivamente. Pues ha sido una plática muy padre, muy bonita, mi querido Pablo. Te agradezco mucho el haber compartido con nosotros. Te felicito por lo que estás haciendo. Creo que el amor, el amor es todo, Mm, ¿no? para mí también lo es. Y pues te felicito, muchas gracias por compartir con nosotros tus redes, donde te podemos encontrar. Pues en Instagram o en TikTok es Pablo_Pineiro, porque no me dejan usar la ñ, Ajá, _13, que es el ajá, día que nací. En Instagram y en TikTok tengo esto, y si no, en mi web, y desde ahí puedes encontrarme fácilmente, que es pablopineiro.com. buenísimo. Y daros las gracias, ¿no? A todo el equipazo que tenéis y a ti por creer que lo que yo pueda decir sea interesante para alguien, de verdad. Padrísimo, definitivamente sí. Muchísimas gracias, A Pablo. a Un vosotros, placer. de verdad, súper placer.